Buenos días. Días. Bueno, ¿cómo están? Bien, profe. ¿Usted qué más? Bien. De regreso entonces, después de este fin de semana largo. Entonces, veo que solamente 22 han entregado el taller 5. Vamos a seguir resolviendo este taller. Y primero vamos a repasar las soluciones que ya teníamos. Entonces las vamos a hacer rápidamente. Entonces, ahí han de estar viendo mi pantalla. Y, a ver, espérenme. Una pregunta, ¿podría volver a enviar el link en donde se adjuntan los archivos y se va respondiendo? Es que ya no me deja subir ningún archivo. Momento. Lo que sucede es que, a ver, esto es lo que yo veo. Ahí está abierto porque dice acepta todavía respuestas. Sí, Entonces, pero digamos, creo que después de una hora de uno dejarlo ahí tal vez abierto, como que ya, bueno, uno lo recarga para ver si puede subir, pero a mí ya no me deja subir ningún documento. yo lo pongo otra vez aquí en el chat. Sí, gracias. A ver, ¿qué pasa aquí? Pues ahí está. Todo está normal. Bueno, veamos. Entonces, lo primero que nos pedían era tomar los datos y hacer un diagrama de caja y bigotes. Entonces, vamos a hacer eso. Aquí este sería la variable respuesta y, ¿qué era la variable? ¿Qué era la variable respuesta aquí? Profe, no estamos viendo nada. A ver, ¿qué pasó? ¿Cuál era la variable respuesta aquí? Una resistencia mecánica, ¿no? Entonces, pongamos aquí RM, resistencia mecánica, y tipo de resina, la variable de entrada. Vuelvo a hacer los diagramas de caja y bigote. Aquí están nosotros, y aquí está la epoxídica. Y aquí entonces pongo poliéster, vinilester. Vamos a poner este simplemente. Profe, una pregunta que si puede aceptar una amiga que está esperando para entrar. A ver, no me salió mensaje. Normalmente le sale a uno mensaje que hay gente en la sala de espera. Ah, bueno, profe. Espera, a ver. No aparece nadie en sala de espera. O sea que ya entró. Vinny Lester. ¿Sí entró o no? Confírmame. Ya le estoy preguntando, profe. No, me mandó una foto y aparece que le está cargando. Ah, bueno, pero que le No, está. Como profe, ya. como Es que Ya. cuando se no. metió a otra clase. Se metió a otra clase. Ya, Ah, ya va a bueno. ingresar a la que es. Yo pensé que eso solo sucedía en la vida real. Que la gente se metía a otro salón. Ahora sí, Natalia. Listo, entonces, con esto, ya como hemos hecho antes, con Excel esto en realidad es muy breve. Ya tenemos este diagrama de caja y bigotes. Y cojo los valores y las etiquetas para que me haga lo que sí es, lo que sí de verdad quiero, que es este diagrama. Aquí están mis 3 resinas. Hoy no le voy a dar tanto toque estético porque ya esto lo hemos hecho antes.
Quizá enseñarles otro toque estético, y es que uno puede cambiar qué tan gorditas se ven esas cajas. Si le cambia aquí el porcentaje donde dice ancho del rango, si lo aumenta se le ponen más angostas. Entonces, esa es la respuesta a lo primero, ¿no? Haciéndolo de manera automática con Excel. Ahora, ¿cuál era el segundo punto? Hacer el histograma. Hacer los histogramas. Entonces, ese sí es un poquito más largo, pero vamos a repetirlo para que quede clara la cuestión. Entonces me va a llevar solo el primer grupo por ahora. Pero se pedía hacer el histograma para cada resina, ¿no? Sí, con 7 categorías. Con 7, ¿no? Entonces teníamos K igual a 7, K7, entonces calculo H, H es igual a, esto es que me cambia el teclado aquí, H es igual a el máximo menos el mínimo, máximo de la serie menos el mínimo. Creo que Excel debe tener una función que se llame rango, pero ahora no me acuerdo. En todo caso, así sale sobre el número de categorías, entonces el ancho es 11,1. Entonces decíamos que teníamos que llenar aquí, yo iba a contar K, y aquí no iba nada, sino que iba 2 hasta 7 categorías. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí sí pongo la categoría. Categoría. Y entonces este espacio en blanco aquí es para el mínimo. Mínimo de la serie. Profe, ¿Sí? qué pena una pregunta. Es que para subir imágenes solo me deja subir un archivo. Si es que es solo un archivo. Tienen que armar un solo archivo. Pero es que ya. por lo menos, profe, hay que subir el diagrama, el histograma Sí, y entiendo. Los entiendo, pero ustedes tienen que, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cojan, por ejemplo, un documento de Word o un documento de PowerPoint y ahí montan sus imágenes y después las unen y le dicen, y las copian todas en una sola, y a esa imagen, cuando ustedes le dan copiar y pegar, después vuelve una sola imagen y así pueden meterlas todas. O pueden coger un documento de Word y en el documento de Word montan todas las imágenes. Eso es lo que tienen que hacer. Profe, yo podía subir el documento de Excel, ¿cierto? También pueden subir el documento de Excel, es otra alternativa. Entonces aquí tengo mi tabla, que no la voy a arreglar muy bonita porque ya esto lo hicimos, ya les mostré cómo se arreglaba Cheveronga, pero aquí está. Son mis 7 categorías. Voy a simplificar incluso la elaboración del histograma. Ustedes recuerdan que aquí podemos poner que esto va, bueno, ahí está mi hijo por allá de CD hoy, va desde la anterior 181 hasta 192.1 sería, y así yo puedo poner estos sellos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a nombrar las categorías con el valor central. Esto también es válido. Lo más chévere es ponerlo con los intervalos, pero aquí vamos a dejarlos así. Yo después puedo agregar la información adicional al histograma, si quiero indicar desde dónde hasta dónde. Entonces, aquí hagámoslo así, centrando simplemente la categoría, y aquí le doy contar, que es la función que usamos para contar sí en realidad. Entonces aquí contar sí. Y el criterio que sería si es menor que ese punto que está ahí, 192.1. Aquí me faltó la comilla. Listo. Entonces ahí hay 5 datos. Estos son las frecuencias. Ahora uso contar sí conjunto. Contar sí conjunto, y entonces
El primer intervalo es este. Con F4, si uno presiona F4, le fija las celdas. Entonces ponemos el primer criterio. El primer criterio es que sea mayor o igual que 192.1. Y el segundo criterio, pues para ahorrarme aquí un tiempito de digitación, copio y pego este porque son los mismos datos, es que sean menores que la frontera esta que tengo acá, 203.3. Listo. Y se supone que debe ser menor que 192.1. Bueno, no sé si de casualidad me dan 5 o qué. Bueno, acá de casualidad también dan 5 datos. Expando, ahora cambio esto. Ah, ya, es que aquí es mayor o igual. Mayor o igual. El mismo error de la clase pasada, mayor o igual. Entonces aquí ya es mayor o igual que 203.3. Y la otra frontera es el valor que tengo ahí, 214.4. Luego tengo mayor o igual que 214.4 y menor que 225.6. Luego tengo aquí lo mismo, mayor o igual que 225.6. 225.6 menor que 236.7. Con 7. Ahora este es mayor o igual que 236.7 y menor o igual que 247.9. Listo. Y este pues es similar a este. Aquí se me corrió. Por eso lo era que lo fijaba arriba. Y este debería ser, ahora es mayor que el último valor, 247.9. Con ese criterio me sirve para contar. Y ahora, bueno, calcular la frecuencia relativa. Esto aquí uno tiene el total. Bien, y los calcula, suma. 21 datos que se supone que son los mismos que deben haber acá. Como les había mostrado antes, aquí dice recuento 21, o sea que estamos bien. Ahora, simplemente dividir cada uno de estos valores de frecuencia por el número total de datos y ya me da la frecuencia relativa. Y le quitamos todos estos. Vamos a incluir hoy el acumulado. Entonces, el acumulado es igual a este más el anterior. Pero aquí el anterior pues es 0. El acumulado acá debe dar 1. Entonces ya con esto puedo hacer mi histograma un poquito más rápido que antes. Vamos a ver si me sale así. Profe, ¿el acumulado es más del anterior o por el anterior? Más el anterior, más, porque es que yo voy sumando las frecuencias relativas que van. Bueno, aquí a este sí vamos a arreglar un poquito. Vamos a quitarle esta distancia que hay entre esas barras porque eso no me sirve. Superposición, creo que es 0. O es ancho. A ver. Bueno, eso es porque tengo más de dos series. Esta serie, por ejemplo, esto no existe. Vamos a ver qué está haciendo aquí. Realmente esta serie está mal. Lo que debería ir es esto. Y ahí se arregla un poco.
Y en el eje X debe ir es esto. La serie 2 son estos valores y tienen como eje esas categorías. Listo. Ahora la arreglo porque la serie 2 en realidad, como es el acumulado, yo lo que tengo es que cambiar el tipo de gráfico. Cambiar tipo de gráfico. Entonces aquí ya estos no son columnas, los pongo en un eje secundario y en vez de que sean columnas, son un gráfico de dispersión con cierta línea. Pero no sé si me funciona bien. Vamos a anularla simplemente por ahora. Y ahora la pongo. Listo. Tiene que esto se vea aquí bien. Esto uno lo puede arreglar. Este sí toca como medio arreglarlo un poquito. A 0,5 es suficiente o hasta 1. Es lo máximo que yo puedo obtener. Esto cada 0,25, 0,125. Pongámosle que esto se vea con una línea que se note y con un relleno que sea aquí. Listo. Y todo esto. Ahora sí, creo que puedo agregar la otra serie. Vale, serían estos. Y aquí ponerlos en un secundario, que es esto. Y ahora a ver si me funciona. Entonces, que no sean columnas, sino eso está bien. Listo. Esto como no es un continuo, entonces la línea no la vamos a poner continua, sino así con rayitas. Y listo. Ahí está lo suficientemente bueno para lo que queremos ilustrar. Ese es el primer histograma. Aquí le pongo que estos son los resistencias mecánicas. Resistencia mecánica. Y listo. Y acá frecuencia relativa aquí. Frecuencia relativa. Vamos a hacer esto por una vez y después copiamos y pegamos la misma. Vamos a ponerle aquí exterior. Ya esto sea en negro. Listo. Y nos falta esta. .01 porque se dé un poquito de margen y no se corte la última de 0 y que no tenga tantos decimales. Un decimal. Profe, ¿Sí? profe, qué pena, ¿me podría dejar ver la fórmula del acumulado otra vez? Ya la pongo. Entonces esto es acumulado. La fórmula del acumulado es simplemente el anterior más el actual. O sea, lo que llevas ya de frecuencia más la frecuencia actual. La de la casilla anterior más la que tienes. Por eso es un acumulado. Al final te debe dar 1. ¿Ya? Sí, gracias. Bueno, ya listo. De los últimos arreglos. Un tipo de fuente que acostumbran para gráficos es helvética, no es el Calibri. La razón es que este tipo de letras no tienen problemas cuando la gente las ve de lejos, mientras que Calibri, Times New Roman sí lo tienen. Entonces por eso se prefieren, sobre todo si ustedes van a hacer una presentación
de algo, una exposición y demás, siempre busquen los tipos de letras que se llamen sans serif, porque esos no tienen problemas para la gente que tiene problemas visuales. Por si no lo sabían, creo que es algo útil que en realidad hace parte del curso, porque en este curso ustedes tienen también que aprender a saber presentar información. Entonces, toda esta parte estética, aunque parezca un poco tediosa y que el profe es como medio molestoso con esto, en realidad hace parte de los objetivos del curso, y si quieren revísenlos. Profe, ¿la otra letra cómo se llama? ¿Sant qué? No, ese es el tipo de letra, o sea, hay varios tipos de letra que se clasifican así. Sans serif. A ver, lo puedo escribir aquí en el chat. En el chat, si me sale. No lo veo. Yo ahora se las escribo. Bueno, ahí tenemos el primer histograma. Entonces nuestro esfuerzo aquí no se va a perder. Vamos, toda esta cantidad de decimales también. Con 2 decimales es suficiente. Listo. ¿Por qué? Porque ahora yo simplemente voy a copiar y pegar esto. Cambio acá el tipo de resina. O sea, cambio los datos de aquí. Pegar valores y esto me debe cambiar. ¿Sí ven? Entonces, esta tabla otra vez está buena. No tengo que andar haciendo la tabla una y otra vez. Y el gráfico lo copio, lo pego, pero ahora le cambio los datos. Entonces, yo puedo optar por esta opción. Los datos estos van entre B29 y B49. Entonces, no. Me he equivocado un poco. Aquí. Entonces, estos datos simplemente me los traigo para acá. Los cuadritos. Y se acabó. Y ahí me cambió. Se me daña el formato, pero bueno, es solo el formato de las barras. Ese es más rápido de subsanar. Y aquí mismo en contorno 1.5 y que sea negro. Ya lo arreglo ahí. Sí ya me toca darle un poco acá. Esta línea mucho más delgada. Puede ser así. La verdad es que no importa mucho. Entonces ya ahí quedó el segundo histograma. Y podemos ponerlo al lado del otro para comparar sus formas. Y hacemos el último. Vuelvo y hago esto mismo. Copio esta tabla. La pego abajo. Y aquí copio los datos de la resina epoxídica. Listo. Y cojo esta vez este gráfico. Bueno, este que va a quedar más cerca. Lo pego acá. Y le cambio los datos. Vamos a intentar la otra manera. Yo acá tenía la columna E y las columnas H. E y H. Entonces, pero son E57 hasta E63. Entonces, esto aquí es, le cambio aquí en la misma barra, 57 a 63. Y la otra sería la H, no la G, no la G está bien, 57 hasta la 63 y el resto lo dejo igual. Ahí está. Bueno, igual el formato se me despapalla un poquito. Hacerlo así. Contorno, más rayas de este tipo. No, normales eran. Normales. Grosor 1.25. No cambió. Acá. Línea sólida. Listo. Ahí está.
Y este acumulado. Sin embargo, aquí sí parece que hay un error, ¿no? Ah, ya. No, pues está bien. Sobre E52. El mínimo de esto sí está bien. Ya sé que está quedando mal. Aquí yo dejé fija la casilla de arriba, entonces tengo que bajarla. Esta es más esta. Actualizo esta fórmula. Estas también están... No, estas sí están bien. Pero acá tengo que actualizar, ¿no? Esto sí se me pasó. 192,4. 192,4 hasta 202,9. 202,9 hasta 213,3. Esta es 213,3 hasta 223,7. Esta es 223,7 hasta 234,1. Esta es 234,1 hasta 244,6. Y este es mayor que 244,6. Pero aquí hay otro error. Y son estas casillas. Tienen que ser estas. Lo mismo acá. B29 a 49. 29, 49. B29 a 49. Profe, los acumulados siempre tienen que, como que el primer puntico empezar donde termina la primera caja. ¿Cómo? O sea, si miramos cualquiera de los dos histogramas que tenemos ahí, el primer puntico, digamos, en el de el verde, está en 0.25. Sí. Que es donde termina esa caja. ¿Los acumulados siempre tienen que empezar donde termine la caja? ¿Cómo así donde termine la caja? Que el primero es el primero, porque yo no he contado nada. Es la primera cuenta que tengo. Pero Por ya eso. después, pues se empiezan a acumular. Como la fórmula lo indica, pues yo voy moviéndome, sumando lo anterior con lo que me dio ahora. Entonces no va a terminar la caja, sino que yo tenía 5, vamos a suponer. Hasta aquí tengo 20 puntos. Conté hasta 5, tengo 5. Luego la siguiente categoría conté 3 de esos 20, entonces 5 más 3, 8, pues terminan 8 y así. Pero acá como esto está normalizado, pues va a llegar a 100. O sea, 100 o a 1, que es la fracción que tenemos acá. 214,1. Vamos a arreglar de una vez el 54 a 74. Esto. 54 a 74. 54 a 74. Y esto sería 225,3. Y este 214,1. 14,1. 225,3.
Listo. Esta fórmula la voy a copiar. Vamos a hacer la misma operación siempre en las que siguen. Aquí. Pero ahora sí, 225.3 hasta 236.4. Vuelve y juega. Y hasta aquí. 125, este está bien. No, este es el que sí. 236.4. 36.4 hasta 246.7. Ahora tengo este 246.7, 258.7 y acá era 247.6, ¿no? Si ustedes ven que lo estoy embarrando, por favor intervengan. Alguien podría hacer lo mismo por ustedes en el día de mañana. 258.7 hasta 269.9. Y este sí queda bien. 269.9. Listo. Listo, 269.9. Parece que ahora sí nos quedaron bien. Vamos aquí a arreglar esto. Ahí está. Y lo subimos. Y ahora sí, vemos nuestros 3 histogramas tal como nos pedía el ejercicio. Profe, una pregunta, ¿era obligatorio hacer el acumulado? Es que la clase pasada usted dijo... No. Por eso dije ahora que estábamos empezando que lo iba a agregar. No era obligatorio. Es una buena costumbre, sin embargo. Pero no era obligatorio. Bueno, teniendo en cuenta estos histogramas, ¿qué más dice el taller? Dice, haga los histogramas, bueno, la primera, el diagrama, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de caja y bigote para cada uno. Listo. Entonces, este hecho. Compare los dos gráficos y comente. ¿Cuáles son los dos gráficos? Pues compare las cajas y bigotes con esos histogramas. Entonces, para eso, como les dije, vamos a abrir aquí, por ejemplo, PowerPoint. A mí me gusta trabajar en PowerPoint, en procesamiento de gráficos, porque se le facilita a uno más la vida. Entonces, me voy a llevar eso para allá. Simplemente Control C, Control V, y me voy a llevar los histogramas. Pues puedo seleccionarlos todos, copiar, pegar. Si se me hacen más grandes, pues los pongo más pequeñitos. Voy a ponerlos así. Así. Y yo puedo hacerle un zoom para que esto se vea más lejito. Entonces, ¿cuál es cuál aquí? Esto es, por ejemplo, poliéster. Entonces, ¿por qué PowerPoint es más fácil de trabajar? Por esto. Poliéster. Esto es más fácil de manejar acá. Esta fue la del poliéster. Un tipo de letra aquí. Comics. Comic Sans. Listo, poliéster. Vinilester. Que se me despapalle. Vinilester. Vinilester. Vinilester y epoxídica. La epoxídica. Y aquí es donde vienen sus comentarios, entonces los escucho.
¿Qué observan? Seleccionamos con la balota mágica entonces. Cristian, ¿qué observas? Cristian, ¿no está? Bueno, Cristian tiene falla entonces. Juan Pablo Espinel, Sí, señor. ¿qué puedes comentarnos? ¿Qué ves? Pues, profe, yo la había dejado planteado, pero no me había quedado así porque no me metí el acumulado en los tres Bueno, histogramas. no importa, estamos ahora hablando aquí ya de la solución en vivo y en directo, no de lo que hiciste y subiste, sino ¿qué ves? Profe, lo de la línea, tengo una pregunta con lo de la línea. ¿Qué ¿Cuál? representa? La línea del histograma, la que va como subiendo. Pero ¿cuál línea? ¿Cuál línea exactamente? El acumulado. ¿Qué pasa con el acumulado? ¿Esa es la línea del acumulado? Claro, estas son las líneas de los acumulados. Ah, ya entiendo. Profe, ¿y qué me indican esas líneas? Nada, es una línea de referencia. Lo que importa son los valores del acumulado que van creciendo acá. Por eso no, por eso las puse punteadas, porque eso en realidad no se pone como. Ah, ya, es como si fueran otras barras que van detrás. Algo Exacto, así. exactamente. Eso no tiene, no reviste importancia. Mm, Bueno, pero entonces esa no es la cuestión. La cuestión es qué observan. ¿Qué observas? que la resistencia mecánica con el vinilester es más constante. ¿Qué quieres decir? Tiene Constante. pues los valores de las barras, o sea, no varían tanto, solo al final. Vamos a organizarnos para que se haga más fácil el análisis. Uno normalmente si se organiza en los análisis que hace, le va mejor porque no empieza a tirar por aquí y por allá. ¿Qué es, primero, recordemos para qué es que se hacen estos diagramas? ¿Para qué es que se hace un diagrama? ¿O qué información presenta un diagrama de caja y bigote de acuerdo con lo que nosotros hemos visto en clase? ¿Qué Se habíamos mira visto? la dispersión de los datos, ¿no? ¿Cómo? Se mira la dispersión de los datos. La Profe, qué pena, dispersión. hay un compañero en sala de espera que si puede hacer el favor de dejarlo entrar. No está, no aparece. Ok. A mí me debe aparecer un avisito aquí que dice no sé quiéncito está en sala de espera. Ajá. Entonces, ¿en qué íbamos? ¿Qué es lo que muestra un diagrama de caja y bigotes? Dispersión. Dispersión. ¿Qué más? Más allá de eso habíamos dicho una cuestión aún un poco más profunda. ¿Alguien recuerda? También sirve para ver datos atípicos. Sí, pero habíamos dicho algo más profundo. O sea, sobre la interpretación general del diagrama como tal. ¿Que ¿Y sirve para dónde hacer están? comparaciones múltiples? También, sí, pero habíamos dicho algo todavía más profundo. No sé si Para ver dónde la están más precisión de datos. acumulados los datos, o sea, si están por encima de la mediana o por debajo. Habíamos dicho algo más profundo que creo que alguien ya lo intentó Para ver mencionar. la precisión de los datos. Eso es lo mismo que decir que analizar la dispersión, pero es por ahí el cuento. Estamos cerca. Lo de la homogeneidad. Eso. Ya cuando ustedes hablan un poco más como profesionales, hablan de la homogeneidad del conjunto de datos. Entonces, usando eso como guía, que esto me sirve para analizar la homogeneidad de los datos, ahora sí, Juan Pablo, ¿qué puedes decirnos de la homogeneidad de los datos? Para que no te enredes, empieza por tratar de responder a la pregunta. De acuerdo con el diagrama de caja y bigotes del poliéster, ¿qué tan homogéneo están distribuidos esos datos? ¿Qué opinas de la homogeneidad de los datos que están asociados con el poliéster? ¿Son homogéneos? Que, bueno, que no
no tiene una relación de datos muy homogénea. ¿Por qué crees, por qué Porque opinas tú que no son muy homogéneos? ¿Cómo miramos si son homogéneos o no? Son homogéneos cuando la mediana y el promedio son similares, ¿no? ¿Y qué se ve en el diagrama? Juan Pablo, mira el poliéster aquí. Yo no sé, supongo que lo estás viendo bien. Mira, ahora sí apareció. la parte de abajo es pues, más grande. Pero usa lo que acaba de decir tu compañera. ¿Qué dijo? ¿Quién fue? La mediana la mediana y el promedio, mirar qué tan cerca están. ¿Qué tan cerca están la mediana y el promedio en este diagrama de caja y video? Vamos a ayudar, vamos a ponerlo más grande para que nos ayude más. Entonces lo copio aquí y lo voy a pegar acá. Y acá lo pego como una imagen y lo puedo poner mucho más grande. Si todavía no se ve bien, mucho más grande. ¿Ahí se ve mejor o ponemos más grande? Sí, no, ahí está. Listo. Entonces, ¿cuál es la mediana aquí? Esta cruz. Perdón, el promedio es esta cruz. Y la mediana es la línea del centro. Entonces, ¿qué tan cerca te parece que están? ¿Están muy cerca? ¿Están muy lejos? No, están más lejos porque no son exactos. No son la misma mediana no son la misma mediana y promedio. Pero, ojo, que lejano y cercano no quiere decir que sean iguales, sino qué tan cerca o qué tan lejos estén. Vamos a hacer una pequeña encuesta para ayudarlos. Entonces, vamos a agregar otra pregunta. Y vamos a preguntar aquí mediana y promedio. Bueno, taller 5. Entonces, pongámosle aquí en su encuesta qué tan lejanas, o más bien comparando el promedio y la mediana de los datos del poliéster, ¿cree usted que los datos de esta serie son homogéneos? Entonces, esta es la pregunta, si ustedes creen que son homogéneos comparando esos dos valores. Y solo habrán dos respuestas. Sí, no, no tengo idea. Listo. Vamos a lanzarla. Jonathan está como teniendo problemas con su internet porque se entra y sale. Adelante, muchachos, voten ya. Nos faltan 9, 7, 6, 4, 3, 2, 3 otra vez porque acaba de entrar alguien más. 2 votos. Faltan 2. Necesitamos 2 votos para cerrar.
Un voto. Un voto. Bueno, vamos a cerrar entonces. El que no votó, no votó. Es como si no hubiese venido a clase. 5, 15 segundos. Cinco, 4, 3, 2, 1. Listo. Veamos entonces los resultados. Empate técnico. Empate. 11 dijeron que sí y 11 dijeron que no. Entonces necesito que uno de los que dijo que sí, por favor, defienda por qué dijo que sí. Que sí creía que los datos son homogéneos. No todos a la vez. Necesito solo uno de los 11. Yo digo que sí, porque la mediana es representativa, o sea, se observa la mediana en toda la mitad de, o sea, en donde se ubican los datos. La región en donde se ubican los datos, la mediana se ubica exactamente en la mitad. Para mí es una mediana representativa. Quiere decir que los datos a la izquierda son igual que los datos a la derecha, por lo tanto son homogéneos. Rosa, pero ahí aclaremos algo. Esto, por eso es que me sirve que participen, porque cuando ustedes participan, pues yo puedo intervenir y ayudarles a reinterpretar quizá algo que no esté claro. La mediana siempre va a estar en la mitad de los datos. ¿Por qué? Porque la mediana es un punto que me separa el 50% de los datos. Quiere decir que antes de la mediana hay 50% de los datos y después de la mediana está el otro 50%. Entonces, quizá por ahí hay una confusión de lo que dijiste. Danifer. Pues, profe, yo puse que sí, porque pues se supone que si los datos son homogéneos es porque el valor del promedio y el valor de la mediana son cercanos. Y pues como podemos observar ahí en las gráficas, pues el promedio está muy cerca de la mediana, entonces pues los datos son homogéneos. Claro, ahí ese sería el análisis que yo habría hecho más cercano. Es decir, Rosa, tú acertas en tu respuesta, pero creo que repasa un poco los conceptos, porque lo que necesitamos para interpretar datos son conceptos claros. Entonces, yo agregaría que miren la escala de magnitud. Yo estoy midiendo, aquí hay unidades de 50, entonces este valor debe ser, supongamos, un 218. Y esta mediana, que es la que está aquí, debe ser como 221, por especular algo, pero eso lo podemos comprobar muy fácil aquí. Entonces yo aquí puedo decir que me calcule el promedio, que en realidad pues ni siquiera programo una fórmula. Aquí está 218,6. 218,6. Y la mediana, lo vemos. Entonces, ahora sí, le digo mediana. Cuando yo utilizo la función de mediana, él por defecto pues usa la cuestión de incluir. Y es 222. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Yo no puedo simplemente decir, o no es correcto especular con esa diferencia. Yo puedo calcularla, por ejemplo, entonces puedo decir, bueno, ¿y cuántas unidades, cuánto porcentaje de desviación tiene el uno del otro? Cojo el mayor, le resto el menor y lo divido por el mayor. Y ya ven ustedes que es, y bueno, y si multiplico por 100 como para hacerlo más visual, se desvían en 1.5%. Vamos a hacer algo más acá. Vamos a utilizar otra función de Excel. Aquí. Excel también me puede poner porcentajes automáticos en realidad. 1.53. Entonces esa no es una desviación tan fuerte. Por lo tanto, quienes dijeron que sí, creo que se acercan más a la realidad que los que dijeron que no. Pero quiero ir a alguien de los 11 que dijo que no.
para ver cómo pensó y vemos cómo se puede reformular el concepto para aclararle. ¿Quién dijo que no? No tengan pena que eso no rebaja nota. Hubo 11 que votaron que no. Uno solo, con que uno solo exponga su punto es suficiente. ¿Quién? Anímense, que en realidad uno aprende más de los errores que de siempre tener la razón. Pues, profe, yo dije que no por la anchura de las cajas, porque es muy ancho respecto a la mediana, ¿sí? Por arriba y por abajo están dispersos. Por eso yo dije que no, porque no me parecía que fueran homogéneos. Bueno, entonces, tiene razón. Para este material, las cajas son gordas, pero para mirar la homogeneidad, bueno, una manera es ver qué tan cerca están la mediana y el promedio, que es lo que acabamos de hacer. Pero la otra va precisamente por donde tú quisiste mirarlo. Solo que para mirar si son homogéneos, tú lo que debes mirar es qué tan gorditas son las cajas una respecto a la otra. Es decir, que las cajas son igual de gordas. Igual de gordas, sí. Entonces, pensando así, ¿cómo ves tú la caja de arriba comparada con la caja de abajo? Son muy dispares. Son casi iguales. Exacto. Entonces, si hubieras pensado por ahí de que qué tan anchas son las cajas, la de arriba y la de abajo, una con respecto a la otra, quizá hubieses llegado a la misma conclusión que utilizamos, a la que llegamos comparando la mediana y el promedio. Si ves que entonces había otro. Profe, ese era mi análisis, que la región de datos que estaban por encima de la mediana era igual a la que estaba por debajo, por lo tanto, cuando yo hiciera la de la curva, a la derecha me iban a quedar lo mismo que a la izquierda, por eso dije que eran homogéneos, tal vez no. Bueno, entonces ahora me alegra que ahora entonces sabes expresar mejor por qué llegaste a la conclusión correcta. Listo, hagamos el mismo ejercicio para el Vinilester, ahora sin encuesta. ¿Quién quiere analizarlo? ¿Qué tan homogéneos son los datos del Vinilester? Cristian, segunda oportunidad. Cristian. Nada, definitivamente Cristian se conectó, pero dejó ahí el computador y quizás se echó a dormir. ¿Alguien? Yo, otra vez Rosa, llego a la misma conclusión y es que más que el anterior, de hecho, son más homogéneos. La mediana queda exactamente donde está el promedio. Bueno, no exactamente, pero sí casi, ¿va? Está un poquitico arriba, pero un poquitico realmente. Milimétrico. Sí. Y para la epoxídica. También son homogéneos. También son homogéneos. Ya eso, hasta ahí, ya eso es una buena conclusión. Entonces, los diagramas de caja y bigote muestran que los conjuntos de datos clasificados por tipo de resina son homogéneos. Los argumentos ya los discutimos. Ahora comparemos eso con lo que nos dan los histogramas. ¿Cómo ven los histogramas? Otras preguntas. Si acá yo concluí que son homogéneos, es que puedo concluir lo mismo observando los histogramas. Tomemos de nuevo como ejemplo el poliéster. O bueno, para no mostrar favoritismos, tomemos esta resina epoxídica y la pegamos acá en grande, como imagen. Entonces la hago más grande aquí. ¿Cómo puedo ver yo si estos datos son homogéneos a través del histograma? ¿Cómo hago? Profe, ahí no se tendrían que organizar de forma ascendente o descendente para mirar si pues van ¿Pero qué organizo? de una forma constante. ¿Qué organizo de manera ascendente o descendente? ¿Cuál de las? Los intervalos. ¿O las categorías?
Los intervalos están de menor a mayor, mira. Que esto es una diferencia de cuando lo haces con una variable que es cualitativa. Las variables cualitativas no importa aquí, pero aquí va aumentando, como en la recta numérica, 214, 225. Entonces ya están organizados así. Habíamos dicho que podemos ayudarnos con algunas marcas, porque aquí, claro, yo tengo solo el límite superior, ¿no? De la categoría. Entonces, yo puedo poner aquí, por ejemplo, entonces que para este histograma, el ancho es igual al valor que me dio. Este es el epoxídico, entonces el epoxídico tiene ancho 9.1, H igual, no quiero que sea mayúscula, 9.1. ¿Qué más puedo decir? Yo puedo decir el número total de datos. N es igual a 21 datos. Eso también es importante en un histograma, decir cuántos son los datos. Puedo decir y puedo escribir aquí. Los valores del eje X son los límites superiores de las categorías. Ya, eso ya, con eso, quien vea este histograma debe saber interpretarlo sin mayor dificultad. Ya no tiene lugar a que se confunda. Listo. Ahora sí, cuéntenme. Profe, ¿y la homogeneidad no se miraría por la altura de las barras? Pero, ¿cómo así por la altura? Pues que son más homogéneos y todas las barras están a la misma altura. Digamos, ahí hay variaciones de la altura de las... Esa sería la distinción, ¿no? ¿Cómo? Que lo de la altura de las barras no sería más de la dispersión de los datos. La altura barra la dispersión. No, la dispersión de los datos en un histograma no se mira con la altura de las barras. Pero sí se puede juzgar por ahí, como dice Danifer. Sin embargo, me gustaría que elaboraran un poco sobre por qué se podría mirar por ahí. ¿Qué implica que todas las barras tengan la misma altura? Que tienen la misma frecuencia, o sea, que tienen la misma cantidad de datos en cada intervalo, ¿sí? Sí, entonces, ¿eso es un signo de homogeneidad o heterogeneidad? Yo creería que de homogeneidad. Para terminar de ver ese punto, veamos cómo resultó el histograma de el vinilester. ¿Sí lo ven? Aquí casi todos dan igual, ¿no? Es casi una constante, casi todos tienen la misma frecuencia. ¿Y cómo es el diagrama de caja y bigotes? Si ustedes lo ven aquí, es aquel que tiene la mediana más cerca del promedio de todos, porque acá está más o menos abajo como está este. Y bueno, y si uno lo calcula acá para asegurarse, pues aquí en la hoja de Excel puede hacer la misma operación que antes para cada conjunto y se va a dar cuenta de lo mismo, solo que aquí, pues bueno, aquí como yo no puse una fórmula, era 219,2, 219,2. Y 219, fíjense que el porcentaje ahí de diferencia es 0.09, es incluso menor que este, ¿sí ven? Y el último da negativo por la referencia que estoy tomando. En cambio este tiene, a ver, corrijamos el promedio, tiene 239,1, 239,1. Es 0.79, o sea, este definitivamente es el más homogéneo. El conjunto del vinilester es el conjunto más homogéneo de datos. Y el histograma, efectivamente, como su compañera señala, el
mirando la altura de las barras, casi todas son de la misma, entonces sí se correlaciona bien. Entonces, con un histograma, si yo veo las alturas de las barras, puedo llegar a afirmar que si todas son casi iguales, pues la distribución de los datos es bastante homogénea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sería ese el único caso? O sea, sería solamente cuando todas las barras tienen la misma altura que ya yo puedo decir que que los datos se distribuyen de manera homogénea. ¿O hay otra manera? Yo creo que hay otra manera, pero no sé si tiene algo que ver lo de la línea de los acumulados. Ajá, ¿cómo sería con la línea de los acumulados? Como que mirando cuán cerca están las cajas de la línea, yo consideraría que podría ser una alternativa para hacer eso. ¿Qué opinan los demás de esa alternativa? A ver. Yo opinaría que sería más por la pendiente de la línea. ¿Cómo? Por la pendiente de la línea, ¿no? Más que... o sea, como en el intervalo que hay entre un punto y el otro, ver esa pendiente. Si hay mayor pendiente, eso quiere decir que sí, ya entiendo lo que tú dices. Por ejemplo, comparar la pendiente entre cada uno de los avances. Veamos cómo son, ¿no? Mira que acá, este que es el más homogéneo, tiene casi una pendiente constante. ¿Es lo que tú dices? Sí, señor. Bueno, y miren que este es menos constante la pendiente y esta es menos constante. Pero estos dos grupos que son los más homogéneos comparten esa característica. Así que, pues sí, Julián, tienes razón. Ese podría ser una manera. ¿Habrá otra manera? ¿A alguien se le ocurre otra manera? ¿O ya, suficiente? Natalia, ¿qué piensas? No, profe, pues lo que dijo el compañero Julián. ¿Alguien? Bueno, la otra manera, pienso yo, es mirar a dónde está el 50% de los datos. Entonces, fíjense, aquí yo tengo 7 categorías, ¿no? Si es homogéneo, si la distribución de datos es homogéneo, en la categoría número 4, porque tengo 7, la de la mitad es 4, yo debería tener entonces aproximadamente la mitad de los datos, porque tengo 7 categorías. Entonces, en la mitad, hasta la mitad ya debería haber contado en mi histograma la mitad de los datos. Esa es una manera. Entonces, uno también se puede guiar aquí mirando, va a la categoría 4, 1, 2, 3, 4, que es este, y ve cuánto acumulado lleva. Hasta aquí llevo 57%. En esta voy a la categoría 4, hasta aquí llevo 57%. Y aquí voy a la categoría 4 y hasta aquí llevo 61, 62%. Entonces, usando ese criterio, ¿cuál es más homogéneo? ¿La epoxídica? El poliéster y el vinilester. El poliéster y el vinilester, porque tienen 57, esta está en 61. O sea, en la mitad ya llevo 61% de los datos. Eso se correlaciona con lo que yo veo acá. En realidad, cuando yo llego aquí a la mitad, debo estar llegando cercano a la mediana. Entonces, según esto, hasta la categoría 4 yo llevo 0,57% aproximadamente. Esto que está acá, hacia la izquierda, hacia abajo, en realidad es análogo a lo que yo tengo en esta caja inferior. Entonces, si ven que si yo lo miro con detalle acá que está más grande, esta caja es ligeramente más grande. Ahora, este acumulado acá yo creo que parece que tuviera malo el valor.
Vamos a verificarlo. Aquí este es este. A ver. Me parece raro eso. Bueno, ese se ve raro porque tiene el mismo acumulado hasta la cuarta categoría, pero bueno, puede suceder. Porque en estos, acá yo tengo unas cajas más grandes al principio, o sea, tengo unas frecuencias más grandes. Pero no se correlaciona bien con los anchos de las cajas. Acá, esta caja es un poquito menos ancha que la otra. Entonces, este criterio sí, pero no tanto, ¿no? Justo con lo que acabamos de ver, pareciera que no es tan bueno. ¿Cuál criterio entonces es mejor para tomar la decisión de si son homogéneos o no? ¿O cuáles criterios son más acertados? La altura y la pendiente. La altura y la pendiente. Esos me sirven. Listo. Con eso, yo creo que ya tenemos un buen análisis de datos para los diagramas que tenía. Entonces, esta pregunta de compare los dos gráficos y comente, pues ya está. Ahora nos pide la otra. Haga un único histograma para todo el conjunto de datos y comente sus observaciones. Hagamos eso. Entonces, aquí voy a copiar esto y lo voy a mover al final. Y ya no necesito 3. Voy a eliminar estos dos. Voy a quedar solo con este. Voy a eliminar esto. No, esto no. Eliminar esto. Voy a eliminar también esto. Porque necesito... Son todos los datos. Elimino esto. Elimino estas tablas que ya no van. Esto, bueno, yo puedo dejarlo acá, promedio. Promedio 225. Y esta mediana va hasta B65. Esta se actualizó bien, pues no se actualizó bien. Va desde el B3 a B65. B3 a B65. Fíjense que si yo grafico todo, ya tengo un promedio y una mediana que son cercanos, un 2.3%. Son cercanos. Por lo tanto, ya me presiento que, bueno, que la homogeneidad incluso de todo el conjunto es bastante buena. Y aquí este iba hasta B65, ¿no? B65. Dividido, las categorías que voy a utilizar son las mismas. Entonces, mis anchos son de 12,3. Y aquí ya el mínimo tengo que calcularlo con todo, B65. 181, entonces aquí ya estos valores están bien, no hay gran problema. La frecuencia sí hay que cambiarlas. Entonces B65 y aquí serían mayores que 193.3. 193.3. Esto va hasta B65. B65 y entonces aquí va 193.3, 205.6. Ahora sí copio y pego. Y solo cambio los límites. El 205.6, 217.9, 217.9, 230.1,
242.1, 242.4, 242.4, 254.7 y 254.7, y este era B65. Listo. ¿Qué opinan ahora? Si yo miro todo el conjunto, ¿serían o no homogéneos? Considerando todo el conjunto. Cindy Lorena, ¿qué opinas? Yo diría que sí, ¿Por qué dirías que sí? porque la altura de las cajas está, pues no hay tanta diferencia. Listo. Y lo otro es que, bueno, la pendiente se ve más o menos constante, ¿no? Con el criterio que nos propuso Julián. Sí. ¿Es esto lógico teniendo en cuenta lo que ya habíamos determinado? ¿Sí o no? ¿Les parece lógica la conclusión, entonces, de que todo el conjunto de datos sea homogéneo? Sí. 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 Ahora, veamos qué otra pregunta. Bueno, ese podría ser ahí. Haga un único histograma y comente sus observaciones. Ahora, ¿qué puede decir con respecto a las diferencias anotadas en el inciso anterior? Esto ya lo acabamos de decir. Es decir, esto es consecuente con el análisis que hicimos de los conjuntos individuales de datos. Ahora, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer una pregunta un poco más allá. Vamos a hacer esta así por una votación. Entonces, vamos aquí a editar esa pregunta. Aquí. Ese sería editar. Le voy a agregar una pregunta aquí. Ah, pero ya lo finalicé, no me deja. Entonces, ojo. Esta es una pregunta para ver si somos capaces de sacar una conclusión al respecto de los datos. Ya una conclusión más ingenieril, porque lo otro son observaciones del analista. Ahora queremos preguntar algo que tenga una aplicación práctica directa. Entonces, la pregunta es, pongamos aquí, de acuerdo con el análisis realizado, vamos a ponerla en forma de falso y verdadero. Los conjuntos, así, de acuerdo con el análisis realizado, no existe una diferencia relativa, significativa entre las resistencias mecánicas de los materiales producidos con las tres resinas. Entonces, respuesta número 1, falso. Respuesta número 2, verdadero. Respuesta número 3, no se puede decir nada. Respuesta número 4, no sé. Listo. Vamos a lanzar esa votación y vamos a darle un tiempo un poquito más largo para que la... Aquí. Opción 6. Vamos a dar 5 minutos. Piénsenlo bien. Tienen 5 minutos a partir de ahora. Yo contesté verdadero, profe. ¿Por qué contestaste verdadero? Porque para mí aproximadamente entre los datos de las resistencias mecánicas de las tres resinas, en la mitad, justo en la mitad, había la mitad de los datos iba por un lado y la otra mitad por el otro lado. Entonces eso concluía que los datos eran equitativos
en parte para toda la muestra. O sea, no sé si se entiende más o menos. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Quién más contestó verdadero? Kevin, Yesid. Yo también puse verdadero, profe, porque, ¿Qué? o sea, ¿Basándote en qué? pues mirando las medianas y el porcentaje que había de variación de cada una en el punto medio, no era muy diferente entre ¿cuáles eran las dos similares? El vinil y el vinil éster y bueno, no recuerdo la otra, que eran similares las dos. Entonces, pues para mí no había una gran variación entre datos. Ya. Bueno, ¿quién contestó falso? ¿Y por qué lo hizo? Marjorie, ¿tú qué contestaste? Marjorie Alejandra. Marjorie como que quedó congelada en el balcón. Profe, yo respondí que falso. ¿Por qué respondiste que falso? Por el análisis que ahorita estaban haciendo, pues ¿Qué precisamente del análisis te llevó a concluir que era falso? que los valores son muy, no tienen mucha diferencia entre sí. Pues no sé, es que Pero Marjorie, no, si los valores no son muy diferentes entre sí, ¿por qué vas a concluir que es falso, que no hay diferencia significativa? pues tal vez, o sea, yo pienso que la hay, pero no es muy, muy grande la diferencia, por eso dije que falso. Por eso, pero es que la afirmación dice que no existe diferencia. Sí, sí, ¿ves? ¿Qué es lo que estoy tratando de Sí, que señor. te des cuenta? Que es que Sí, señor. la afirmación dice que no hay diferencia. Y tú tienes que ponerle si es falsa o verdadera esa afirmación. Entonces, lo que tú estás diciendo es justo o sea, está en contradicción. Porque si tú estás de acuerdo con la afirmación, debiste marcar verdadero. ¿Sí o no? Sí, profe, tiene razón, pero pues es que es muy pequeño, pues para mí, ¿no? Es muy pequeña la diferencia. Por eso, en eso no hay problema. La cuestión es, la pregunta que se hace es una pregunta de decir, ¿usted está de acuerdo en que la diferencia existe o no? Es otra manera de ponerlo. Entonces uno en vez de poner falso o verdadero puede poner sí o no. Pero está planteada en términos de falso y verdadero. Entonces el falso es no, y entonces la respuesta sería no, no existe. O la respuesta es verdadera, perdón, no, sí existe. O si la respuesta de la pregunta hubiese marcado verdadero, es porque estás diciendo sí, no existe una diferencia significativa. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Existe o no existe una diferencia significativa? Entonces sí existe, pero pues es una diferencia pequeña, creo. Bueno, pero es que estás tratando de justificarme el falso dando vueltas y realmente no tiene interés si marcaste bien o mal. Lo que es la coherencia entre la pregunta que se hacen y la respuesta que tú das. ¿Por qué es importante esto? Porque así es que se resuelven los exámenes. Y entonces, si ustedes no saben interpretar las preguntas, les van a quedar los problemas mal resueltos. Así de fácil. Porque no están contestando de acuerdo con lo que se les pregunta. Entonces, es eso la cuestión. ¿Tú qué dijiste, Carla? Carla Juliana. Profe, yo puse verdadero. No ¿Por qué? existe una diferencia. Exacto. ¿Y por qué llegaste a esa conclusión? Porque al mirar, pues yo observé tanto el promedio como la mediana de todos los datos y por separado. Pues. Y pues al aumentar la resistencia mecánica, o sea, no hubo como tantos cambios en la frecuencia relativa. Ya. ¿Sí? Pero al aumentar la resistencia mecánica o al considerar los tres tipos de resina. Al considerar los tres tipos de resinas. Ya, por ahí suena más. Sí. ¿Quién dijo que no se podía decir nada? Que hubo alguien que dijo que no se podía decir nada.
¿Quién dijo no se puede decir nada? Fíjense que yo todavía no he dado mi concepto sobre la pregunta, ¿eh? Pero sí quiero saber, quiero escuchar a la persona que dijo que no se puede decir nada para escuchar los argumentos que tiene para decir que no se puede decir nada. Bueno, ya que esa persona pues no quiere hablar tampoco, pues no puede decir nada. Listo. Veamos cómo lo vería yo. Entonces, vamos a compartir de nuevo aquí. Vamos a mirar qué sucedió. Bueno, yo para eso me basta con uno de los dos tipos de gráfico en realidad, ya sea con el diagrama caja de bigotes o con los histogramas. Entonces, miremos los tres diagramas de caja y bigote. Cuando yo tengo estos tres, yo noto algo similar a lo que ya algunos de ustedes comentaban. Las medianas son muy similares. Sin embargo, este conjunto de datos epoxídico está más arriba. Bueno, y hay una cuestión a debatir. Fíjense que para yo tener una idea, si estos conjuntos son diferentes, ya no me debo basar solamente en que los tres sean conjuntos homogéneos, porque es que la pregunta ya no es si son homogéneos. Ahora la pregunta es que este es diferente de este y de este. Entonces, para eso yo necesito ahora más bien comparar cuáles o qué posición relativa tienen ellos, por ejemplo, respecto a la propiedad medida, entonces la resistencia mecánica. Si yo miro aquí, si yo utilizo como criterio de comparación la mediana, estos dos conjuntos son muy similares. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que estos dos no tienen diferencias significativas. Pero cuando yo miro yo noto que la mediana está más alta que la de los otros. Por lo tanto, hay ciertos indicios de que esta resina ofrece cierta ventaja en cuanto a resistencia mecánica. La misma conclusión se podría alcanzar mirando los promedios, que son las cruces que están acá. Entonces, yo diría que la respuesta, yo hubiese marcado que es falso, utilizando ese argumento. Se puede pensar de otra manera también. Si uno mira el poliéster, ve que el poliéster abarca datos que cubren realmente todos. Si ven, el diagrama de caja y bigotes del poliéster cubre todo. Eso es la variabilidad. Cubre a este y también cubre a la resina epoxídica en realidad. Entonces, si yo comparo variabilidades, no hay diferencia significativa. ¿A qué voy con esto? Que yo tengo dos maneras de comparar y tratar de analizar el resultado. Y las dos son válidas, pero llevan a respuestas diferentes. Si yo comparo las medianas, parece que la mediana o los promedios, parece que la resina epoxídica tiene cierta ventaja. Pero si yo comparo las variabilidades, que son el ancho o el rango intercuartil, aquí, porque la distancia entre estos dos, Q1 y Q3, es el rango intercuartil. Entonces, este rango intercuartil del poliéster abarca todo. Por lo tanto, si uno compara esa variabilidad dada por el rango intercuartil, estos no tienen diferencia. Entonces, la respuesta es verdadera. Si solo uso la mediana o el promedio, la respuesta podría ser falso. Sí existen diferencias significativas. Pero si además de eso considero la variabilidad de los datos, la respuesta es verdadero. No existen diferencias significativas. Una manera de ver
que es probable que no hayan diferencias significativas o que el segundo análisis sea más acertado es con el conjunto completo. Resulta que con el conjunto completo uno ve que prácticamente se genera un histograma donde las barras son prácticamente iguales o tenemos una pendiente constante. Quiere decir que hay cierta variabilidad en los datos, pero no hay datos que se destaquen particularmente. Por lo tanto, este apoya la conclusión de que no hay diferencias significativas. ¿Preguntas? Profe, entonces a la hora de analizar, ¿usted como que nos va a indicar por qué lado irnos o cuál se supone que deberíamos nosotros tomar? No. Entonces, a la hora de analizar, muchachos, es donde ustedes tienen que sacar la carta de ingenieros. Pero entonces, ¿cuál es la ayuda para la carta de ingenieros? Tienen, vuelvan al taller y notarán que hay 2 preguntas adicionales. Pues con esto vamos a ayudarnos. Voy a copiárselas aquí y tienen que responderlas para la próxima clase. La primera pregunta es, a ver, voy a dejar de compartir aquí la pantalla. Fue una pregunta, o sea, que el taller cuando se sube. No, pues el taller es un formulario en línea. Entonces, él está recibiendo respuestas, pero la fecha era hasta hoy, antes. Es decir, lo que yo analicé aquí en clase era supuestamente lo que ustedes tenían que hacer. Ahora, estas 2 nuevas preguntas pues ya están abiertas a que se respondan después. O sea, ya estas sí son para después. Pero lo anterior ya había que entregarlo. Entonces, las 2 preguntas nuevas son, primera, haga una lista con los pasos realizados para analizar los datos del presente taller. ¿Por qué antes no estaba esa pregunta? Pues porque no habíamos resuelto el taller. Ahora ya lo resolvimos. Y ahora entonces ustedes pueden optar, puede ser por volver a ver esta clase y van tomando las anotaciones y hacen la lista. Entonces dice, bueno, mire, 1, se hizo tal cosa. 2, se hizo tal cosa. 3, se hizo tal cosa. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es hacer un diagrama de bloques. No sé por qué esto. Adjunte un diagrama de bloques. O sea, se hacen un dibujito. Ustedes verán a ver si en PowerPoint o abajo. Adjunte un diagrama de bloques que ilustre los pasos comentados en el numeral anterior. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Van a coger esos pasos que ustedes describieron arriba como una receta. 1, 2, 3, 3. El paso a paso. Y ahora lo van a meter en un diagrama de bloques conectando los elementos. Entonces, en el 1 pueden empezar poniendo la frase 1, se hizo no sé qué. 2, otro bloquecito. Y así. Después simplifican ese texto y van conectando. Y conectan la secuencia. Y esos son las 2 cosas que hay que hacer para la próxima clase. Preguntas antes de irnos, que ya se nos acabó el tiempo. Profe, yo no voy a subir el taller porque se había hecho que terminábamos lo del análisis ahorita. Ya la gráfica y eso las tenía, lo único que me faltaba eran el análisis de las preguntas. Todavía y lo otro es, profe, ese diagrama de bloque lo hacemos eso es nuevo, en Excel o... Sí, pero lo hacemos en Excel o... No, donde quieran, en Word, a mano, con bueno, PowerPoint. Yo creo que en Excel saldría un poquito difícil. Excel no es una herramienta para hacer cuadritos y esas cosas. Sí. Profe, y respecto a subir esto, las preguntas que ya tengo las subo más tarde, profe, es que ahorita tengo clase a las 10 también, entonces... Sí, yo entiendo, 12, pues. pero recuerda una observación, y es que el taller, en lo que resolvimos hoy, se supone que, ya lo dije, se supone que ya debía estar resuelto, es decir, ustedes ya, debían haber subido ese formulario. Profe, usted había dicho, o sea, nosotros habíamos quedado hasta los diagramas de bloques y usted había dicho que el resto seguíamos en clase, por eso fue que yo no lo subí. Sí, el resto seguíamos resolviendo en clase, pero yo dije antes de que se acabara la clase anterior, terminen de hacerlo. Terminen de hacerlo. ¿Profe? ¿Sí?
Digamos, a mí me pasó lo mismo que a Marcela porque, o sea, sí, claro, nosotros los íbamos resolviendo en clase, pero habían varias preguntas que faltaban. Entonces yo pensé que hoy terminábamos esas preguntas, subíamos el cuestionario final. Como usted dijo a las 8:10, pues que había que subirlo hasta hoy, pues yo lo subí como a las 8:15. ¿Hay algún problema? No, no, pero no tengan la memoria tan selectiva, muchachos. Recuerden, yo dije, sí, lo vamos a seguir resolviendo, pero también les dije que ya se acabó la clase, termínenlo y después lo comparamos. Ahora, si se están preocupando por nota, no le presten atención a eso, que eso es lo de menos. Yo quería era, lo que se pretende con la actividad es ver que ustedes comparen lo que hicieron, por eso era importante que lo hicieran para hoy, con lo que el profesor pues resuelve. Bueno, ya hay gente nueva, ya nos tenemos que despedir. La clase quedó grabada para subirla a YouTube. Nos vemos el jueves, muchachos. Respondan las 2 preguntas. Buen resto de día.